Pongo grabar, Dale. tomas 11:03. Bien. Bueno, estamos aquí con mi compañero Sebastián Piris, mi nombre es Martín Fonseca. Hoy nos toca exponer en esta nueva modalidad medio rara, a nivel virtual. Lo ideal sería poder estar con todo el grupo, con toda la clase y poder generar una exposición, una clase de repente más en donde haya una interacción entre nosotros, los estudiantes y el docente, pero bueno, eso no es viable y no es posible. Así que bueno, intentaremos simular hoy eso en este espacio virtual. El autor que nos tocó a nosotros es Yves Lacoste. Este, Lacoste es un geógrafo francés, él es francés, pero en realidad nació en Marruecos. Cuando digo francés porque ejerció su carrera en Francia, pero él nació en Marruecos en el año 29. El contexto en el cual ejerció sus principales aportes, un contexto europeo, el cual se estaba en plena saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Europa se estaba como de alguna forma acomodando de todo lo que era las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y con en pleno auge de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, una de sus principales obras fue a través de un artículo de Heródoto, llamado La geografía, un arma para la guerra, que la publicó en 1976. Pero bueno, en este contexto, de alguna forma, Lacoste hizo sus aportes a la geografía en una situación, mundo en el cual la geografía también intentaba acomodarse ante todos estos movimientos políticos, sociales y económicos, ¿sí? Ahora mi compañero les va a explicar un poco en qué andaba la geografía en ese entonces y bueno, y cuáles eran los aportes de la COS para generar algún cambio. Bueno, Lacoste como gráfico se posiciona en torno a temas que son realmente transversales, trascendentales, perdón, en el ámbito social, como es la marginación social, racial, las desigualdades entre los países subdesarrollados y desarrollados, y las diferencias de la ocupación del espacio urbano. Como postura crítica, en la postura crítica, perdón, se propone un profesor investigador, un profesor que comprometido para lograr transformaciones en el ámbito económico, social, político. Desde esta óptica, no es suficiente describir los fenómenos, sino que deben ser analizados y se deben definir las diferentes causas. Eh, bueno, desde la didáctica se corresponde un análisis espacial en diferentes escalas, incorporando desde otras disciplinas para el abordaje del espacio, de esta realidad tan compleja que es la geografía. Además de la descripción de espacios geográficos desde diversas ópticas, la elaboración de cartografía, la salida de terreno, los análisis de texto y las correlaciones entre diferentes escalas. También una cosa importante de esta posición crítica es la reflexión colectiva. Bueno, en relación a Alan Cost, él propone o distingue tres tipos de geografía. La del profesor, eh, la del espectáculo y la del poder. En cuanto a la del profesor, en la escuela y en la universidad se difundía, y aún se puede ver rezagos de eso, una geografía
memorística, repetitiva, enciclopédica, descriptiva, que lo importante era aprobar el curso y no tenía ninguna relación con la parte social. Esta geografía del espectáculo, de los profesores, perdón, así como la del espectáculo, son elementos ideológicos y políticos. Lancos dice que se vive en un estado de biombo constituido por el discurso ideológico que cumple las funciones de mantener inconscientes a los geógrafos y a la sociedad. Él denuncia este ocultamiento de la importancia de la geografía como en la política y de los profesores, la geografía de los profesores. Bueno, después de otro componente de este biombo ideológico es la geografía del espectáculo, que, que se utiliza para suprimir el verdadero rol de la geografía, del saber geográfico. Y este funciona a través del culto a la admiración, del paisaje, el mismo. Acá tienen que ver mucho los no sé la palabra, los medios de difusión masivos que, bueno, justamente adormecen en la sociedad y al geógrafo en sí mismo. Bueno, ahora Martín va a hablar un poco más de la parte que distingue como instrumento del poder. Como instrumento del poder. Bien, Lacoste, dentro de su obra, la geografía como un arma para la guerra y dentro de de sus aportes como geógrafo crítico, él lo que plantea por un lado es la parte de los profesores, como decía mi compañero Sebastián, y por otro lado la geografía de los estados mayores. Lo que Lacoste propone es como ampliar el conocimiento de la geografía, no quedarse solamente en lo que es el conocimiento enciclopédico, en el conocimiento memorístico, en el conocimiento que de repente no es para nada productivo, ni nos va a ayudar de repente a poder seguir dando pasos como población, como humanidad. Entonces, por un lado, de nada sirve para una persona salir de su casa y de repente encontrarse con avenidas congestionadas y tomar esa avenida cuando de repente no sabe ni siquiera en su propio territorio que hay lugares alternos para poder tomar y para poder transitar, que son como ¿no? el desconocimiento de hasta su territorio. Entonces él dice que tenemos que tener un conocimiento mucho más amplio del territorio y más detallado. Dice que la geografía tiene que ser más pensada, más analizada, y de alguna forma vinculada también con lo que es la geografía política. Él plantea que la geografía política, a través de la geografía de los estados mayores, esta puede llegar a ser un arma de dominio y de control, que de hecho lo es en el mundo en el que vivimos. Por un lado tenemos el sector, esto, ¿no? Si los sectores públicos y los sectores privados tienen el conocimiento cartográfico, todo lo que son las especificidades de la geografía, la cartografía, la meteorología, la geología, ¿no? Para poder llegar a después tener el control de esos lugares. Entonces, eh, por un lado, el sector privado, vamos al sector público primero. Por un lado, el sector público tiene poca inversión, porque el Estado tiene que hacer frente a otras cosas. Entonces, el sector público de alguna forma no puede invertir, entonces el sector público de alguna forma está limitado, está como, ¿no? Pero es un sector que de alguna forma le da más fiabilidad a la población, porque el sector público termina siendo público. Uruguay invierte en enviar un satélite al espacio para mejorar su tecnología en GPS, por decir algo, eso se va a ver favorecido, todo el mundo lo vamos a usar y todo el mundo lo vamos a conocer. Pero aparece en el sector privado. El sector privado
requiere ya de mucho más inversión, de mucho más aporte de dinero, de mucho más aporte de investigación, y el sector privado de alguna forma es como oculta, es como que oculta la información, como que el conocimiento no es tan público para que todos lo podamos hacer uso de él. Entonces, Lacoste lo que propone de alguna forma es eso, ¿no? En su obra La geografía, un arma para la guerra, que la geografía puede llegar a ser una herramienta muy importante para eh, el uso que las personas le quieran dar, ya sea por el conocimiento del lugar, del territorio, del espacio donde yo vivo. Él inclusive en su obra habla también, toma a Lacoste y genera como una crítica de Lacoste, no, de hablar con el tema del territorio. Y también con los sectores de los estados mayores, que son los que ejercen el poder sobre nosotros. Entonces, eh, un poco por ahí a modos, a grandes modos, a grandes rasgos, es un poco la idea de Yves Lacoste con su obra La geografía de un arma para la guerra. El conocer, el tener conocimiento de los lugares, inclusive el Estado Mayor puede tener conocimientos de lugares específicos para saber en dónde hay sectores sociales que se manifiestan, en dónde no, en dónde hay sectores donde se puede de repente invertir en tecnología, o en qué lugares se puede, no sé, hacer uso de un experimento en lo que se refiere al uso de Internet, en fin. Y esos conocimientos que tienen los estados mayores son un poder, son de alguna forma una herramienta de poder y de control. Entonces, un poco por ahí la obra de Lacoste apunta hacia eso. No sé a ti qué te parece, Seba, en el mundo actual en el que vivimos, sobre todo en esto del COVID, nosotros lo podemos visualizar mucho esto, ¿no? Se habla de ciertos sectores sociales que son los más este, perjudicados, si se quiere, entre comillas, por la pandemia que estamos atravesando. Y eso, tenemos por un lado los medios de comunicación masivos, que son los que nos informan, nos comunican, nos dicen, este, nos, nos transmiten lo que los estados mayores, de algunas formas, quieren, ¿no? Que sepamos, o que eh, para sus beneficios. Sí, totalmente. Y Martín, ¿cómo darías tú una clase de filosofía basándote en un pensamiento crítico? Es complicado en un pensamiento crítico. Yo doy clases de geografía, a mí me gusta ser crítico, tengo una cierta tendencia a ser ambientalista también, pero es difícil ser 100% crítico porque de repente tú te encuentras en el aula, yo qué sé, te vas a dar una clase de estudiantes de segundo año, que es todo América, segundo año, y de repente te encuentras con adolescentes que de repente no tienen ni idea dónde se encuentran localizados algunos países o algunos lugares específicos, o les hablas de la selva del Amazonas. Me ha pasado estudiantes que piensan que nosotros, que el Uruguay está en la selva del Amazonas. Entonces, de alguna forma, algo descriptivo somos. Ya que Decís que no es viable. sí, yo creo que es viable. Yo me considero un docente, voy a ser docente cuando me reciba, pero me considero crítico y analítico, y además ambientalista. Pero siempre hay No que harías como que ir mezclando otros saberes, otros conocimientos. Solamente desde un paradigma solo no te puedes parar, porque eso te limita también a de repente vos trabajar otras cosas. Yo qué sé, si vas a trabajar distribución de población, que lo tenés acá el mapa, capaz que hay chiquilines que no tienen ni idea dónde queda China, dónde queda Mongolia, dónde quedan los países más poblados del mundo. Entonces, necesariamente tenés que ser descriptivo, y ellos tienen que poder localizar y poder trabajar con el mapa para poder llevar después
y trabajar la parte crítica, pero como que en realidad, de alguna forma, algo descriptivo tenemos que hacer. La cosa lo que plantea es que hay que como que abrir un poco el espectro, ¿no? Que no hay que quedarse solo en lo descriptivo. Ojo, tú ahora me podés decir, Sebastián, perfectamente, Martín, yo me siento cómodo trabajando siendo descriptivo, cuando me reciba voy a ir con la enciclopedia bajo el brazo y voy a dar clases así, así, así. Y bueno, está bien. Yo creo que está bien, porque estás enseñando geografía, es geografía. No estás enseñando otra disciplina, estás enseñando geografía. Ahora, tendrás que elaborarte vos las estrategias para poder captar tus estudiantes y poder captar la atención y el gusto por la materia y el gusto por la asignatura. Pero no quiere decir que la geografía descriptiva esté mal, simplemente que se plantea en estos tiempos en los que vivimos otra geografía. Y la cosa es uno de los principales avances. Claro, como para, o sea, ponerle, tenés una clase con un grupo, vamos a suponer, que recién sale de la escuela, no tienen ni idea de dónde queda China, y vas a enseñar un conflicto social con Taiwán, por decirte algo, o la maquila, o la ruta comercial, lo que sea, vas a enseñar determinado fenómeno, pero Sí, sí o sí tenés que describir me el pasó fenómeno. recientemente con Afganistán. Hay países que el tema, ellos hablan, claro, los medios de comunicación masivos vienen y te hablan de Afganistán, 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 Afganistán. ¿No? Entonces vienen y empezaron a preguntarme los chiquitos de primer año y Afganistán, ¿dónde queda Afganistán? Y bueno, tenés que localizarlos en el espacio, en el lugar, tenés que llevarlos tenés que ser descriptivo en ese momento. Y después, bueno, analizar los componentes de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las, el por qué hay un conflicto donde Afganistán es un hilito, digamos, de lo que es la gran madeja del conflicto en Medio Oriente, que es entre donde está Estados Unidos por un lado y todo el sector oriental por otro lado, donde está Rusia inclusive todavía este, metido en el tema, pero es como mucho más, ¿no? No puedes ser 100% crítico sin hacer uso de las herramientas que a lo largo de la historia la geografía eh, ha creado para que vos hoy puedas estar estudiando geografía, pienso yo. O sea que para poder La lograr cartografía es fundamental. para poder lograr una geografía crítica con los aspectos que habíamos hablado, ¿no? De un profesor que invite a los alumnos a ser investigadores, a ser reflexivos, a poder analizar. En parte tenemos que partir al principio desde una geografía capaz de descriptiva, no tanto memorística ni repetitiva, pero sí contextualizarlos, situarlos a los chiquilines para de ahí poder generar un criticismo, ¿no? Una reflexión, eh, bueno, y un análisis de los aspectos de, ya sea Afganistán, no sé, lo que fue, ¿no? Lo que vayas a trabajar. A mí me pasó este año con chiquilines del segundo año, donde yo quise trabajar, no sé, de alguna forma los países centrales, países periféricos y países semiperiféricos, pero claro, yo para poder abordar eso, entonces empecé, bueno, tal, chiquilines, los países que se encuentran en el Istmo de América, me decían el Istmo de América, y yo decía, bueno, eso, el Istmo de América, y ahí tuve que ir a una geografía totalmente física y explicarles dónde está el Istmo de América, ya los tuve que situar con el mapa físico del istmo, cuál es el istmo de América, cómo se formó el istmo de América, capaz de hablar de algo de historia también, de por qué hay un istmo ahí que une las dos grandes Américas, Claro. América del Norte y América del Sur. Entonces siempre tenés que ir haciendo uso de las herramientas que la geografía te da. Este, para que, Buenazo. Bueno, bueno, como para ir concluyendo, creo que lo que quisimos hacer con mi compañero es primero un poco hacer una exposición de las ideas y de contextualizar, pero después lo que quisimos hacer una especie de debate
Creo que estaría bueno en una clase, en un aula, porque también fomenta el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis, que es parte de esta postura crítica bueno, que es uno de los actores de Lancos. Bueno, en lo particular, estoy agradecido por este tiempo, que no tengo experiencia como mi compañero dando clases, pero bueno, fue un curso que pude aprender mucho y bueno, estamos en carrera. Lo mismo digo y corto el tiempo, pues ya estamos en más de 25, en 25. Abrazo. Gracias.